Gloria a Dios, aleluya. Mi amigo, mi hermano, Dios te bendiga en esta preciosa hora. Te saluda tu amiga y hermana Keren de Madrid. Me es un privilegio, una bendición el poder estar por este medio para saludarles, para bendecirles, esperando Dios se encuentre muy bien ahí en su casita, aleluya, usted con toda y su familia. En esta preciosa hora he pasado por este medio. Ya día no estaba haciendo YouTube, pero aquí estamos de nuevo. Pero he pasado para compartirte una corta meditación de la palabra del Señor. Un tema al cual se me ha estado pidiendo sobre lo que es si es bíblico el tener que ofrendar o si es bíblico el tener que diezmar. Entonces, para yo tener que darle esta respuesta, tenemos que saber que hay que darle conforme la palabra lo dice y no conforme nosotros pensamos o creemos. Sabemos que todo lo que está establecido en esta bendita palabra de Dios, todo está establecido para nosotros. Porque muchos me han dicho, bueno, el diezmo solamente era para el pueblo de Israel, no para nosotros. La ofrenda fue solamente dada para el pueblo de Israel, no es para nosotros. Entonces significa que todo lo que está escrito en esta palabra solamente era para el pueblo de Israel. Entonces eso significa que descartaríamos lo demás que está escrito en esta bendita palabra. Todo lo que está escrito aquí, mi hermano, es para que nosotros escuchemos y obedezcamos lo que Dios lo manda a decir a través de ella. Bendito Dios. Así que vamos a ver por primera vez, vamos a encontrar aquí lo que es la palabra, lo que menciona sobre la ofrenda. Y después vamos a ver cómo es que Dios viene a transformar también esa ofrenda con el diezmo. Y cuál es el propósito que el Señor le dio al pueblo de Israel que ofrendase, diezmase. ¿Cuál era el propósito? ¿Qué cumplimiento habría a través de diezmar o a través de lo que era de la ofrenda? Así que vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Vamos a seguir el consejo tal como está escrito. Vamos a comenzar leyendo sobre la historia de dos hermanos que ya sé algunos de ustedes ya la conocen, sobre Caín y Abel. Por primera vez en el Antiguo Testamento, en Génesis, se menciona lo que es la ofrenda. Entonces vamos a comenzar Génesis capítulo 4, verso 1, para que le entendamos, y hasta el 6. Veamos qué dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando en el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Por primera vez se menciona el nombre de ofrendar. Y sigue diciendo: Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿qué te has enseñado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciese, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Mire qué tremendo. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Padre Santo, venimos creyendo que tu palabra ya es bendita, Señor. Padre, yo me pongo en tus manos en esta hora, Señor. Úsame para tu gloria y para tu honra, Padre. Que todo lo que vaya a hablar sea usted el que hable y no yo. Padre, toca el corazón de aquellos que van a oír esta palabra. Dale respuesta a aquellos que están esperando, Padre Santo, este consejo. Que no sea yo la que toque el corazón, sino tú por medio del Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Bendito Jehová. Vemos, hermanos, que por primera vez aquí en la palabra menciona lo que es la ofrenda. Vemos aquí que después de que el Señor viene y
verdad, y ya usted conoce la historia de que saca a Adán y a Eva del huerto del Edén. Después de que ellos vinieron y pecaron ante la presencia de Dios, el Señor decide, ¿verdad?, sacarlos del huerto del Edén y demanda que cada uno de ellos empiece a ganarse su propio trabajo con mucho esfuerzo. Pero de ese esfuerzo, de ese trabajo que el Señor le manda a Adán, que tendría que ganarse lo que iba a comer, él empieza a enseñarle a sus hijos de qué manera se iba a ganar lo que ellos tendrían que comer. Su sustento era trabajando duro. Y vemos aquí dos historias, Caín y Abel, donde dice que uno de ellos era labrador de tierra, sembraba, cosechaba, y el otro dice que era pastor de ovejas. Se dedicaba, ¿verdad?, a la cría de las ovejas. Pero el Señor, siempre conociendo el corazón de cada uno de nosotros, dice que vio con agrado la ofrenda que Abel trajo, porque Abel dice que trajo lo mejor, lo mejor de lo que él obtuvo en su ganancia. Mas sin embargo dice que Caín trajo lo que le había sobrado. O sea, lo que el Señor no le agradó fue que lo que él lo trajo fue que no lo trajo en obediencia, sino que lo trajo con arrogancia. Lo trajo, ¿verdad?, no de la manera que Abel lo había traído. Abel lo trajo con mucho amor, y eso es lo que a Dios le agrada. A Dios no le agrada la cantidad que usted le vaya a dar, sino que lo que usted le vaya a dar se lo dé con mucho amor, y que se lo dé no por compromiso, sino por obediencia y por agradecimiento. ¿Agradecer qué? Agradecer las bendiciones que Dios los da. Agradecerle a Dios que los da salud, agradecerle a Dios que los da un techo donde reposar, agradecerle tanto al Señor por todo lo que hace en nuestra vida. Entonces, esto para el Señor dice que lo ve con agrado. Todo lo que usted vaya a darle a Dios, no lo dé pensando que lo da para el hombre, pensando que qué va a hacer el hombre después que usted dé la parte que a usted le corresponde, sino déselo a Dios. Y cuando usted se lo da para Dios, entonces Dios se glorifica de lo que usted da a Él. Aleluya. Entonces vemos que por primera vez, vemos aquí la historia que dice que el Señor vio con agrado la ofrenda. Primera vez comienza aquí hablando sobre lo que es la ofrenda. Pero vemos aquí que hubo una envidia, hubo un problema en el corazón de Caín, y dice que a través de ese problema, a través de esa envidia por la cual su hermano dio lo mejor, y por haber dado lo mejor, Dios lo bendijo. Entonces dice que él vino y se enceló con su hermano y le quitó la vida, lo mató. Mire qué tremendo hasta dónde llega la avaricia, la envidia, el rencor, el odio. Cuando usted va a dar algo, dice ahí Mateo que lo que dé la derecha no lo sepa la izquierda. ¿Qué significa eso? Que cuando usted le vaya a dar algo a Dios, no tiene que publicar cuánto usted gana, no tiene que hacerle saber a las demás personas cuánto usted da. Délo con mucho amor, délo secretamente entre usted y Dios, desde su casa, ¿verdad? Un compromiso suyo con Dios. ¿Para qué? Para que Dios vea con agrado su ofrenda. Entonces, dejamos aquí claro que desde Génesis comienza aquí con Caín y Abel, menciona lo que es la ofrenda. Y qué fue lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada cuando nosotros ofrendamos y diezmamos. Y muchas veces usted se ha de preguntar, hermana Keren, ¿y por qué no prospero? ¿Por qué siempre vivo una vida estancada, una vida raquítica, una vida de miseria? Veo que trabajo y veo que no veo respuesta. Y yo diezmo, yo ofrendo. Ahora le voy a dar unos pasajes más adelante el por qué es que muchas veces nuestras ofrendas y nuestros diezmos se estancan. Porque no lo hacemos conforme Dios lo manda. No lo hacemos por amor, sino lo hacemos por compromiso. Y ahí donde Dios no lo recibe. Otra de las cosas que muchas veces Dios no lo recibe es cuando usted lo da estando en pecado. Cuando usted está en pleito, en iras, en contienda con su hermano. Cuando usted no ha sabido perdonar. Todo eso le voy a enseñar por la palabra que dice que si usted no sabe pedir perdón a su hermano, dice que esa ofrenda Dios no la recibe. O sea que no importa cuánto usted diezme,
cuánto usted ofrende. Si usted tiene un problema en su corazón con su hermano, dice ahí en Mateo 5, vamos a leer más adelante, dice que vaya, deje la ofrenda, reconcíliese con su hermano, entonces dice que después deje la ofrenda ahí. O sea, que significa que hay muchos obstáculos que muchas veces no dejamos nosotros que Dios bendiga nuestro fruto, nuestros diezmos, nuestra ofrenda, porque hay algo que está impidiendo para que eso Dios lo vea con agrado. En este pasaje que vamos a leer ahorita, vamos a leer por primera vez la historia de lo que es el diezmo. Vamos a ver, yo sé que muchos de ustedes ya han oído la historia de Abraham, un pacto que Abraham viene y hace con, aleluya, con Melquisedec, sacerdocio. Oiga, en este pasaje que vamos a leer ahorita, voy a hacerle aclarar algo. Cuando Abraham comienza a diezmar por primera vez, todavía Jacob no existía. Todavía no existía Israel. O sea, eso significa que Abraham, siendo él un hombre gentil, el Señor le enseñó a diezmar. Le enseñó a tener que hacer un pacto, un compromiso con él, pero le da una palabra y le dice, para que las bendiciones abunden en tu vida y tu descendencia será grande y contada sobre todas las naciones. ¿Por qué? Porque Abraham empezó a obedecer a Dios en todo lo que Dios lo mandaba que hiciera. Y una de las cosas que Abraham los deja, una enseñanza extraordinaria, es esta, donde comienza él a diezmar, sabiendo que era un hombre rico, un hombre que tenía en abundancia. Este hombre dice que Dios, dice, hasta lo último, no se quedó con nada, porque él sabía que a través de lo que él daba, venían bendiciones para su vida. Entonces vamos a leer lo que dice ahí Génesis también, capítulo 14, verso 17, mire. Dice, Melquisedec bendice a Abraham, el sacerdocio de Melquisedec. ¿De dónde viene el sacerdocio de Melquisedec? Del mismo Dios. Después le voy a enseñarle por la palabra que este sacerdocio de Melquisedec no fue temporario como la ordenanza que se le dio ahí en Levítico, que lo vamos a leer también. Vamos a ir paso a paso para que usted entienda cómo es que Dios trabaja en la vida de cada uno de nosotros a través del tiempo, cómo va pasando. Mire lo que dice aquí, aleluya, Génesis capítulo 14, verso 17 dice: cuando volvía de la derrota de Dorlamoer, dice, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Oiga, ¿de dónde viene ese sacerdocio? Del Dios Altísimo. El orden de Melquisedec dice, aleluya. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Para qué? Para bendecir. Y sigue diciendo, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Oiga, qué tremenda palabra la que Abraham le dice. Desde un hilo hasta una correa, no me quedaré con nada de lo que es tuyo, le dice a este rey de Sodoma.
te daré todo para que más adelante no vayas a decir que tú me enriqueciste. Mire qué importante es que nosotros entendamos que la riqueza que nosotros tenemos en la tierra no vienen del hombre, no dependen del hombre, vienen del reino de los cielos. Abraham lo confirma y dice: he levantado mis manos al cielo y he creído en el Dios de los cielos, que de todo lo que yo te he dado a ti, Él me lo va a bendecir. Aleluya. He entendido que Dios va a bendecir el fruto de mis manos, el fruto de la tierra. Oiga, todo lo que toque en mis manos, Abraham entendió que él iba a ser próspero, que él iba a ser bendecido. Pero ¿qué hizo él? Dice que no se quedó con nada, que todo lo que tenía que haberle dado a este rey de Sodoma, se lo dio todo. Pero dice aquí que aleluya, sacerdote Melquisedec, dice que fue enviado de parte del Dios mismo para enseñarle a Abraham cómo iba a diezmar. Mire, note bien esto. Abraham, siendo él, no siendo él un judío, vemos aquí que este hombre viene y empieza, ¿verdad?, a obedecer la voz de Dios desde el principio. Cuando el Señor le dice: sal de tu tierra y tu parentela, él entendió que Dios tenía un propósito con él. Pero el propósito que Dios tenía con Abraham no solamente era sacarlo de la tierra pagana en la que él se encontraba, una tierra idólatra, sino que Dios quería enseñarle a Abraham los propósitos que él tenía con él. Y una de las cosas que Dios le enseña por medio del pasaje que acabamos de leer ahorita, es que cuando usted sabe sembrar con su corazón y usted no le roba a Dios nada de lo que Él ya le ha dado, dice aquí que usted es prosperado, usted es bendecido. Porque muchas veces no vemos las bendiciones de parte de Dios, porque nosotros mismos estancamos esas bendiciones. Nosotros mismos detenemos el propósito de Dios con nuestras acciones, con nuestros hechos, con nuestras actitudes, de la manera como llevamos, como recibimos. Mire, si así como usted recibe las bendiciones que Dios los manda, si así usted lo diera también a Dios, créame que Dios se agradaría de lo que usted le da a Él. El problema es que nosotros nos gusta recibir, pero no nos gusta dar. Y cuando damos por compromiso y no lo damos por agradecimiento. Y aquí vemos que Abraham nos da el ejemplo que dice que por agradecimiento, por lo que ya Dios le había dado, porque aquí dice que ya el sacerdote Melquisedec dice que ya él lo había bendecido con pan y vino. Así que Abraham estaba agradecido porque él ya había sido bendecido. Y como él ya había sido bendecido, entonces él decide bendecir. Y cuando usted bendice, entonces Dios multiplica. Dios le da y Dios le multiplica aún lo que usted no ha visto. Bendito Dios, aleluya. Abraham entendía el propósito de Dios. Y voy a seguirle más adelante para que vea de dónde viene. Aquí vemos que dice que el sacerdocio de Melquisedec viene de parte de Dios para enseñarle a Abraham cómo tenía que él hacer según él iba prosperando. Porque acuérdense que aquí él está escalando, ¿verdad? Él está empezando a ir a obedecer a donde Dios lo iba a llevar, ¿verdad? A obtener la tierra prometida. Pero de ahí empieza la descendencia de Abraham. Así que para que Dios le enseñara a Abraham cómo era que iba a diezmar, eso significa que Abraham tuvo que haber enseñado a sus hijos lo que era, cómo tenía que ellos agradecer a Dios y cómo tenían que aprender a ofrendar y cómo tenían que aprender a diezmar. Porque nosotros como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos cómo es que Dios bendice cuando nosotros lo damos con amor. Entonces vamos a ver aquí, vamos a ir entrando a otros pasajes rápidamente porque el tiempo avanza. Ya nos quedó claro que comenzamos de la ofrenda con Caín y Abel y entramos a lo que es el diezmo con Abraham. Ahora bien, vamos a continuar. Vamos a regresar después un poquito aquí con la historia de Abraham. Pero vamos a continuar ahora con el hijo de Abraham. Mire aquí qué tremendo lo que le voy a decir. Cuando el Señor le manda al sacerdote del sacerdocio de Melquisedec a enseñarle a Abraham cómo tenía que sembrar para que él también después pudiera bendecir al otro, de esa misma manera su hijo, el Señor viene y prueba a Abraham más adelante
el tener que ofrendar a su hijo Isaac. Recuerde que ellos no podían tener hijos, y cuando Dios al fin le concede el privilegio de tener su primogénito, que ese era Isaac, el Señor también se lo pide como ofrenda. Oiga, se lo pide como un sacrificio, y Abraham no en ningún momento dudó de obedecer la voz de Dios. Oiga, es extraordinaria la manera como Dios vino capacitando a Abraham. Era merecer que nosotros admiremos cómo este hombre obedecía cada cosa que Dios lo mandaba que hiciera. Mire qué tremendo. Dios más adelante le pide como ofrenda, como holocausto a su hijo, para decapitarlo, para matarlo. Cuando Dios prueba el corazón de nosotros, el Señor los prueba con lo más mínimo. El Señor los prueba nuestros corazones, saber qué realmente, qué tan agradecidos somos con Él y qué tanto nosotros podemos dar por amor y no por compromiso. Aleluya. Abraham entendió por fe que Dios le había dado ese hijo, y que si Dios se lo dio, Dios sabía qué iba a hacer con aquel hijo que le había dado. Así que Él entrega como ofrenda a su hijo Isaac. Y de su hijo Isaac viene la bendición. Oiga, qué tremendo. Ahí viene la bendición de los patriarcas. Ahí viene lo que es Israel. Ahí vemos cómo Jacob viene y hace un pacto con Dios, hace un compromiso con Dios, y le empieza a decir de esta manera. Génesis 28, 20. Mire lo que dice aquí, aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, dice: e hizo Jacob voto diciendo, aleluya, e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Un pacto, un compromiso. Y le dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Por qué Jacob menciona el diezmo? Porque venía detrás de él un hombre que había creído en Dios por la promesa que se le había dado por el sacerdocio de Melquisedec, que cuando él bendecía, él iba a recibir bendición. Y luego también tiene, ¿verdad?, la experiencia que su propio padre, Isaac, le enseñó también lo que era el tener que pactar con Dios. Cuando usted pacta con Dios, cuando hablo de pactar, hablo de que usted haga una promesa con Dios y le diga: Señor, mira, esto es todo lo que tengo. Te voy a dar todo lo que yo tengo, porque esto es lo único que yo tengo. Pero cuando usted se lo da con amor, déjeme decirle que el Señor ya conoce su corazón. Él ya sabe realmente con qué intención usted le da la ofrenda. Si por agradecimiento o por compromiso. Pero vemos aquí que Jacob viene teniendo una enseñanza por parte tanto como de su padre como de su abuelo Abraham. Le habían enseñado lo que era el diezmar, la importancia de diezmar. Pero Jacob reta a Dios y le dice: si Dios fuera conmigo y me guardare de este viaje. Recuerde que él estaba huyendo de su hermano Esaú, porque le había robado la primogenitura. Entonces, cuando este iba en camino para Parán Arán, el Señor se lo encuentra ahí en Betel. Y el Señor viene y le aparece. Dice ahí, mientras él estaba acostado, dice que un ángel se le aparece. Y dice, él empieza a contar que tuvo un sueño donde vio una escalera que subía y que bajaba. Pero ahí vemos cómo el Señor viene y empieza a tener una relación con Jacob. El Señor empieza a separar a Jacob con un propósito. Pero para Dios llevar a Jacob, según la promesa que tenía con él, tenía que enseñarle estatutos, decretos y mandamientos para que él entendiera qué era lo que Dios quería hacer en su vida. Y parte de ello, el Señor le está enseñando lo que era la promesa de diezmar. Jacob viene y le dice a Dios: si tú me llevas con bien y me regresas con bien a casa de mi padre, yo te prometo darte de todo. Oiga,
Oiga, qué tremendo esta parte aquí donde dice, de todo lo que me dieres. O sea, ¿quién? Dios. O sea, que Jacob sabía que si algo se le iba a dar en ese momento, era porque Dios lo iba a suplir. Porque él había escuchado de un padre que hablaba de lo que era suplir. Había oído de un abuelo de lo que era las bendiciones. Este viene y comienza a decirle a Dios, de todo lo que tú me dieres en este camino, y si tú me guardaras hasta llegar a casa de mi padre, yo te prometo que yo apartaré de todo lo que tú me dieras. Dice, lo apartaré, dice, y el diezmo apartaré para ti. Mire qué importante cuando nosotros tenemos ese compromiso con Dios, pero ese compromiso, ese pacto con Dios, como si Él mismo supiera que nosotros le estamos dando todo lo que tenemos con todo nuestro corazón, y sabiendo que cuando nosotros lo damos, no lo damos porque Él nos va a dar más, sino que le damos porque Él ya los bendijo. Porque muchos han diezmado esperando que Dios los bendiga a través de lo que dieron. El diezmo no se da para que Dios lo bendiga más. El diezmo se da por agradecimiento por lo que ya Dios le dio a usted, por lo que ya usted trabajó, por lo que ya usted produjo, por lo que ya Dios le dio. ¿Por qué Dios le dio? A lo mejor algunos van a decir o me han dicho, bueno, yo me gané lo que me gané porque me levanté y fui a trabajar. Sí, pero a Dios le plació que te levantaras. A Dios le plació que tuvieras salud. A Dios le plació que tuvieras que guardarte en el camino hasta que llegaste a tu trabajo. A Dios le plació guardarte, que regresaras de nuevo para tu casa, para que pudieras ver a tu familia. A Dios le plació tener que bendecirte en esa semana. Y por lo que ya Dios hizo en tu vida, es por eso que tú tienes que bendecir la casa de Dios, para que a través de tus bendiciones ese templo esté abierto y se supla todas las necesidades que hay en ese lugar. Y entonces a lo mejor algunos me vinieron y me dijeron, bueno, pero yo entiendo eso, pero es que esto es para los hombres, es para los pastores. Mire, aquí lo menciona Levíticos. Mire qué tremendo. Levíticos hace una mención aquí de esto. Bendito Dios, aleluya. Levíticos, aleluya, capítulo 27, verso 31 dice, y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo el diezmo de sus vacas, de sus ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirarás si es bueno o es malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Mire qué tremendo que cuando aquí estamos hablando de un lapso de tiempo, mi hermano, largo, de algunos 400 años separados sobre la promesa de Abraham con Isaac y con Jacob. Mire qué tremendo lo que le voy a enseñar. Este pasaje que acabamos de leer ahorita es una palabra que Dios le dio a Moisés. Y para ese entonces ya las promesas de Abraham, de Isaac y de Jacob ya se habían cumplido. ¿Qué pasó más adelante? Jacob tuvo sus hijos y luego dice que José, ¿verdad?, fue vendido como esclavo a los egipcios, y cuando este llega a Egipto, dice que este empieza a gobernar Egipto, y cuando hubo una hambruna, ya usted conoce la historia, cuando hubo una hambruna allá donde se encontraba Abraham con sus hijos, ahí vemos de que ellos van en camino hacia Egipto mientras gobernaba José. Una vez que José es quitado, que él muere, entonces este pueblo empieza a ser azotado, empieza a ser esclavizado, y de ahí donde empiezan ellos a clamar para que Dios los saque de la esclavitud en la que se encontraban en Egipto. Pero cuando estos salen de Egipto,
Entonces Dios viene y usa a Moisés. Ya usted conoce la historia. Dios usa a Moisés para que lo saque de Egipto. Pero estos habían olvidado una promesa. Jacob había olvidado. Recuerde que Jacob representa a Israel, porque Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Entonces vemos que el pueblo de Israel había olvidado algo sumamente importante, que era el tener que sembrar lo que Dios les daba. Entonces el Señor le empieza a dar leyes por parte de Moisés para que se les enseñe a ellos que era importante el que ellos diezmaran y el que ellos ofrendaran para que les fuera bien en la vida. Y dice que mientras Moisés se encontraba en el monte Sinaí, cuando Dios le estaba dando las reglas, las leyes, dice que una de ellas fue que les enseñara al pueblo a diezmar. ¿Por qué? ¿Para qué tenían que diezmar? ¿Cuál era el propósito de Dios tener que decirle a Moisés que le enseñara al pueblo a diezmar? Ahorita le voy a decir cuál era el propósito. Aleluya. Bendito Dios, aleluya. Mire, el propósito era por esto. Ahí en Deuteronomio capítulo 14, verso 22 dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiera tu campo cada año, y comerás de ella, y comerás delante de Jehová tu Dios en lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano y de tu vino y de tu aceite y de las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días de tu vida. ¿Cuál era el propósito de Dios darle las leyes a Moisés en el monte Sinaí para el pueblo de Israel? Para que temieran, no porque Dios tuviera necesidad del diezmo del pueblo de Israel, no porque Dios tuviera necesidad que ellos ofrendaran. Dios no tiene necesidad de su diezmo, Dios no tiene necesidad de su ofrenda, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de la tierra, del mundo en que nosotros habitamos. Él no necesita nada de nosotros. Él es rico por abundancia, aleluya. Pero el propósito que Dios le enseña al pueblo, por medio de las tablas que Dios le da a Moisés, las leyes, los decretos, los mandamientos, dice aquí que para que ellos aprendieran a temer a Jehová. ¿Por qué usted da su diezmo y por qué usted da su ofrenda? Para que aprenda a temer a Jehová. No por obligación, no porque el hombre le exija, no porque el hombre le pida. Ahora bien, hay que entender algo, que se han levantado, ¿verdad?, muchas religiones, se han levantado muchos hombres ávaros, hombres, ¿verdad?, que no andan haciendo la cosa conforme a la voluntad de Dios, sino conforme el deseo de la carne. Hombres lobos rapaces vestidos de oveja, viendo a quién devorar. Pero vemos aquí que cuando hay un verdadero hombre de Dios, te va a enseñar por medio de la palabra que cuando tú diezmas, cuando tú ofrendas, no lo haces para agradar al pastor, no lo haces para que el pastor se enriquezca, no, lo haces por obediencia y para que aprendas a temer a Dios. Ese era el objetivo, ese era el propósito de Dios, enseñarle al pueblo de Israel que tendrían que diezmar. Ahí mismo en Números capítulo 18, verso 4, mire lo que dice el 4. Bendito Dios, aleluya. Dice 18:4, dice: se juntarán pues contigo y vendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros, y tendréis el cuidado en el santuario y el cuidado del altar, para que no vengan más la ira sobre los hijos de Israel.
tenían que tener el cuidado sobre el tabernáculo, sobre el templo. ¿Quiénes? Los que estaban encargados de recoger los diezmos y las ofrendas. Tenían que tener el cuidado sobre quienes iban a tener uso sobre ellos. ¿Quiénes eran los que iban a saber ministrarlo? ¿Quiénes eran los que iban a saber llevar el control sobre ellos? Ningún extraño, no cualquiera podía ir a tocar eso. Era una ofrenda sagrada para Dios. Era un diezmo sagrado para Dios. Entonces dice que tuvieran cuidado para que entonces nadie, cualquier extraño, fuera a tocar las ofrendas de Dios. Y mire, Jehová dijo a Aarón y a tus hijos y a la casa de tu padre contigo, llevaréis el pecado del santuario. Y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también de la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se ajunten contigo y te servirán. Tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Y su ofrenda y los diezmos no cualquier extraño tocará, porque son ofrendas sagradas para Dios. Mire qué tremendo. Primero le dice cuál es el motivo, aleluya, cuál es el motivo, por qué tendrían que diezmar. ¿Por qué Dios le enseña a Moisés que tiene que enseñarles el que tuvieran que diezmar? Para que temieran a Dios. Y luego aquí le da una palabra directamente al sacerdote Aarón. En ese tiempo Aarón era un sacerdote y sus hijos los levitas, los que estaban en la alabanza. Estos le dice que tuvieran un celo, un cuidado en el altar, porque no cualquiera podía ser partícipe ni de los diezmos ni de las ofrendas que el pueblo de Israel trajera ahí al templo. Aleluya. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Los levitas eran mantenidos por las ofrendas y los diezmos que el pueblo daba al tabernáculo. O sea, entonces me han preguntado, esta es la pregunta que me hicieron. ¿Los pastores pueden tomar del diezmo y de las ofrendas de las cuales el pueblo da? Aquí dice que sí, que ellos tienen derecho de que el pueblo los sostengan con sus diezmos y sus ofrendas. ¿Cuál era el propósito? Que ellos, el pueblo los sostuviera, que les diera, ¿verdad?, una parte de la ganancia que había ahí, para que ellos no descuidaran el ministerio, para que ellos se enfocaran en el ministerio, para que ellos, ¿verdad?, tuvieran una mejor comunión con Dios, porque recuerde que el sacerdote se encargaba de hablar con Dios y Dios le daba los mensajes al sacerdote y el sacerdote se los daba al pueblo. ¿Por qué razón el Señor le decía que el pueblo tenía que sostener a los levitas y a los sacerdotes? En este caso serían los pastores. ¿Por qué? Porque Dios quiere que el pastor, el sacerdote como el levita se consagre para Dios. O sea, se mantenga buscando esa presencia de Dios, para que a través de lo que Dios les revele, ellos lo puedan enseñar a nosotros y nosotros podamos aprender lo que el Señor nos manda a decir por medio de su palabra. Mire cómo trabaja la palabra de Dios sin tener que nosotros alterarla, ni quitarle, ni ponerle. Estamos hablando de lo que aquí está establecido. Dice aquí, aleluya, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos, en el año tercero, en el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Otro punto importantísimo:
¿Cuál era el motivo de que el pueblo trajera los diezmos y las ofrendas al tabernáculo? Para que ellos vieran la necesidad que el pueblo estaba pasando, y a través de lo que el pueblo estuviera pasando, el sacerdote, que era el que tenía el control de los diezmos y las ofrendas y las levitas, ellos, dice aquí, que sostuvieran a la necesidad, tanto como de las viudas, tanto como, aleluya, de los huérfanos, y dice que de todas las aldeas. O sea que el diezmo y la ofrenda es dada para que el pueblo lo lleve, pero también la iglesia vea donde hay una necesidad, para que vaya y supla a la necesidad. Ahí en Mateo, el Señor le hace una reclamación tremendo por esa causa. Aleluya. Por esa causa, el Señor le hace una reclamación a los fariseos. Mire, el Señor le hace una reclamación a los fariseos en Mateo capítulo 23. El Señor les dice de esta manera, le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el aneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. O sea, les está reclamando que eran hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos estaban enseñando las escrituras, estaban enseñando los estatutos, los decretos, estaban enseñando la Torá, pero se les había olvidado que ellos no tenían misericordia, no practicaban la justicia, no ayudaban al necesitado. Ellos se estaban enriqueciendo. O sea, todo lo que le llevaban a ellos era para enriquecerse ellos mismos. Pero ellos miraban que había una necesidad con las viudas. Ellos miraban que había una necesidad con el pueblo. Y ellos, en vez de ayudar al pueblo, le quitaban lo que el pueblo tenía. Y el Señor les está reclamando que no es que les está diciendo que no den los diezmos, ni que no den las ofrendas. No tienen que dejar de hacer, dice, sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es aquello? Al diezmar. No les está diciendo, no tienen que dejar de diezmar. Solamente les está reclamando ustedes exigen que les lleven el diezmo. Ustedes exigen que les lleven la ofrenda. Pero cuando ven una necesidad, ustedes no están ahí para suplir la necesidad del que está pasando un momento difícil. Cuando ven a una viuda pasar hambre, ustedes no están supliendo a la viuda. Entonces el Señor les está diciendo ustedes son unos hipócritas. Le dice, ¿por qué? Porque diezmáis el aneldo, el comino, y dejáis lo más importante, la ley. O sea, no puede usted dejar de diezmar, no puede dejar usted de ofrendar. Pero si usted tiene maldad en su corazón, si en su corazón hay odio, si en su corazón hay envidia, si en su corazón hay rencor, si en su corazón hay pleito, ira, contienda constantemente, dice aquí que somos unos hipócritas a nosotros diezmar, a nosotros ofrendar. ¿Por qué? Porque diezmamos sabiendo que Dios no está recibiendo eso con agrado. Dios está rechazando ese diezmo porque lo estamos dando con un corazón dañado. Y Dios dice que no practican la ley. Enseñaban la ley, pero no la practicaban. Entonces, el Señor le dice, no les estoy prohibiendo que diezmen, no les estoy prohibiendo que ofrenden, pero háganlo de la manera correcta. Practiquen la justicia, practiquen el amor. Aquellas iglesias que me han venido diciendo, ay hermana Keren, pero que es que yo veo que los pastores tienen 2, 3, 4 carros, 2 casas. Bueno, ya eso es cuestión de cada hombre terrenal que están pastoreando una iglesia. Ellos cada uno le darán cuenta a Dios, porque si ellos no practican lo que aquí está establecido, dice aquí que la razón por la cual el pueblo de Israel llevaba el diezmo y la ofrenda era que cuando hubiera una necesidad, entonces dice que el sacerdocio, el que tenía a cargo los diezmos y las ofrendas, esos llegaran y suplieran a la necesidad, tanto como a los huérfanos, como a la viuda, como a las aldeas. Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado a levita,
al extranjero, al huérfano, a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he entregado tus mandamientos, ni he olvidado de ellos. Oiga, yo he hecho todo conforme tú me has mandado. Yo no estoy robando nada. Yo estoy sosteniendo tanto como al extranjero, como a la viuda, como al huérfano, como al necesitado. Entonces aquí Moisés está diciendo, yo estoy saliendo de mi compromiso. Yo estoy obedeciendo los mandamientos. O sea, parte de los mandamientos es tener que cumplir esta palabra, lo que estamos leyendo ahorita. Es importante exigir los diezmos, es importante exigir las ofrendas, pero es importante que usted sepa para qué son uso los diezmos y las ofrendas. ¿Cuál es la razón por la cual llegan al templo? ¿Para qué Dios hace que el pueblo obedezca esta palabra? Entonces, mire, ahí, aleluya. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. En Hebreos, mire, ahí menciona Hebreos. Bendito Dios, aleluya. Mire lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 5, verso 7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran amor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Oiga qué tremendo lo que dice este pasaje. Cristo estaba en carne y aprendió la obediencia. ¿Cuál obediencia? Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aleluya. Oiga qué tremendo. Según el orden de Melquisedec, nuestro Señor Jesucristo aprendió, dice aquí la palabra, a someterse a su Padre, a obedecer a su Padre. Y Él nos vino a dar un ejemplo que cuando nosotros aprendemos a obedecer lo que el Padre nos manda que nosotros hagamos, dice aquí la palabra del Señor, aleluya, que nuestras bendiciones no van a ser por el tiempo de la ley temporaria. Las bendiciones por las leyes que se le dieron a Moisés fueron temporarias, pero en el caso de Melquisedec, dice aquí que esto va a ser permanente, esto es para siempre. ¿Por qué? Porque dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aleluya. Pero dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor, o sea, vino a dar los ejemplos a nosotros de eterna salvación para todos los que le obedecen. Oiga, este mismo mandamiento, esta misma palabra se le fue dado allá a Abraham. Mire qué tremendo cómo ya Dios llevaba propósito con cada uno de nosotros. Así, si a usted le han venido diciendo que el diezmo y la ofrenda solamente era para en el tiempo pasado, solamente para en el tiempo de la ley, aquí dice la palabra en hebreo que cuando usted sabe sembrar, cuando usted sabe dar, dice aquí la palabra que el Señor dice que vino a ponerse como ejemplo, obedeciendo al Padre en el orden de Melquisedec. ¿Y quién era Melquisedec? Decíamos antes, dice ahí, el que estamos leyendo en Génesis con Abraham, dice que él, dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Entonces, ¿quién era el rey de Melquisedec? El mismo Dios representándose
presentándose ante Abraham, enseñándole a sembrar, enseñándole a diezmar. Y ahora aquí nuestro Señor Jesucristo dice que se pone como ejemplo para que nosotros siguiésemos el mismo consejo que se le dio a Abraham aquí, nosotros tuviéramos esa misma bendición. Las mismas bendiciones que obtuvo Abraham, esas mismas bendiciones las vamos a obtener nosotros. ¿Por qué? Porque dice que ese sacerdocio de Melquisedec, dice que este no fue temporario. Dice que este iba a ser para siempre. Un pacto para siempre. Mas sin embargo, las leyes que se le dieron a Moisés, ese se terminó cuando el Señor vino a la tierra, cuando Él vino a morir por cada uno de nosotros. Él quitó las leyes y vino a convertir la ley por la gracia. Pero la gracia de Dios no se terminó allí. Dice ahí que cuando el Señor los confrontó a los escribas y los fariseos, les dijo: yo no les estoy prohibiendo que diezmen, yo no les estoy prohibiendo que hagan el diezmo y la ofrenda, no, les estoy diciendo cómo deben hacerlo, que si lo van a hacer, no olviden la justicia, no olviden la misericordia. El Señor no les prohibió que diezmaran, pero entonces, ¿por qué tendríamos nosotros que dejar de diezmar o dejar de ofrendarse? Aquí la palabra los está diciendo que el mismo Jesucristo se puso como ejemplo y dice aquí que y fue declarado por Dios. Oiga, ya no era cualquier sumo sacerdote. Ya este sacerdote, aleluya, que fue nuestro Señor Jesucristo, vino para dar su vida por nosotros para siempre. Un pacto con Dios para siempre. Él vino a ofrendar su vida, aleluya. Jesucristo vino a ofrendar su vida por usted y por mí. Esa ofrenda, ese pacto que hubo ahí con nuestro Señor Jesucristo que menciona Hebreo, está hablando de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando que Él se presentó en carne, que Él vivió en carne todos los padecimientos de los antes profetas. Pero en este caso dice que por el orden de Melquisedec, dice que Él se presentó como un sacrificio. Y dice que Él vino para darnos vida a nosotros, vino a darnos salvación, aleluya. Oiga, esa es la mejor ofrenda. ¿Será que nosotros podemos evitar darle a Dios de lo mucho que Él nos da? Mi hermano, no tenemos con qué pagarle. Él nos ha dado su propia vida. Él ha muerto en la cruz del Calvario por nosotros. Y nosotros le negamos a Él de tanto que Él nos da. Hay que darle al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor. Aleluya. Allí mismo Hebreos capítulo 7, versos 5 y 6. Mire lo que dice. Ciertamente, lo que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tiene mandamiento de tomar. Oiga, ahí va la palabra para aquellos que me preguntaron si tienen derecho los pastores de tomar diezmo, ofrendas de la iglesia. Dice, ciertamente lo que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tiene mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, y es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Oiga, qué tremendo. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. Bendito Dios, aleluya. Oiga, aquellos que salieron bajo los lomos de Abraham, dice, aún eso, dice, Dios bendijo también el que tenía la promesa. ¿Y quién es el que tiene la promesa de los diezmos? Nuestro Padre Celestial. Habla de los diezmos, pero dice que tanto como el levita como el sacerdote tienen derecho de tomar de su pueblo, de los diezmos, según lo que el pueblo da. Según lo que usted da, el sacerdote tiene derecho de tomar de ellos. Pero dice que tiene que haber personas encargadas de tomar a cabo lo que son las finanzas, para que haya un orden. Y de esa manera es como ellos saben cómo van a entregar los diezmos y la ofrenda a quien le corresponda, pero no olvidando siempre de ayudar al necesitado, no olvidando siempre de ayudar al huérfano,
no olvidando siempre de ayudar a la viuda, o sea, a donde haya la necesidad. Entonces, tanto como tiene el derecho el ministro de usar de los diezmos y de las ofrendas de la casa de Dios, tiene también derecho el pueblo cuando hay una necesidad. Para eso se establecieron los diezmos y las ofrendas. Pero la mejor ofrenda que nosotros hemos recibido es la que nuestro Padre mandó a su Hijo para que muriera en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Aleluya. Bendito Dios. Mire, aquí segunda de Corintios capítulo 9, verso 6 y 8 dice, aleluya. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno lleve como propuso en su corazón. O sea, no hay una cantidad específica. Cada uno lleve conforme propuso en su corazón, pero no con tristeza, sino con alegría. Eso es lo que Dios recibe. Cuando usted lo da con alegría, cuando usted lo da no por compromiso, sino por agradecimiento, aleluya, por lo mucho que Él ya le ha dado, por su vida, por su salvación, aleluya. Y dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, oiga, ni por necesidad, porque ya Dios bendice al dador alegre, ya Dios lo bendijo a usted, ya Dios le bendijo por esa semana que trabajó, ya Dios lo bendijo por tenerlo con salud, por permitirle abrir sus ojos, ya Dios lo bendijo, aleluya. Por eso usted tiene que ser agradecido con Dios, por lo que Él ya le dio, no por lo que le va a dar, por lo que ya le dio, aleluya. Porque el diezmo no es para que usted negocie con Dios, porque muchos negocian el diezmo con Dios. Muchos vienen y dicen, Señor, si yo te doy estos $100, yo te pido que me multipliques estos $100 y que se me hagan 1000, como le dicen muchos ahí, muchos, ¿verdad? Ahí, muchos sacerdotes que se han levantado por ahí diciendo, si usted da $100, Dios lo va a bendecir, lo va a multiplicar con 1000. Esa es mentira del diablo. Aquí dice que Dios bendice al dador alegre. Y dice que Dios bendice según lo que usted propuso en su corazón. No, aquí el Señor no da una cantidad para que usted lleve. Si un hombre viene y le dice, traiga $100 porque el Señor me dijo a mí que le dijera a usted que trajera $100 porque Dios lo va a multiplicar a 1000, mentira del diablo. Aquí el Señor no hace esos tratos con el hombre. Aquí el Señor habla la palabra bien clara y dice que traiga como usted propuso en su corazón, lo que usted puede, porque usted no puede dar más de lo que usted no tiene. Usted no puede dejarle de dar de comer a sus hijos para llevar la ofrenda a la iglesia. Usted no puede dejar de tener un techo, dejar de pagar un techo para usted llevar el dinero a la iglesia. Eso no es la voluntad de Dios. Dios quiere que usted lleve conforme usted propuso. Esto es para mi casa, esto es para mis hijos, esto es para la casa de Dios. O sea, siempre nosotros no olvidando que quien nos dio la bendición, hay que llevarle también la bendición. Aleluya. Y mire qué tremendo dice. Y poderoso es Dios para hacer que abunden en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para con toda la buena obra. Aleluya. Buen es Dios para hacer que los abunde en buena obra lo que nosotros sembramos. Bendito Dios, aleluya. Ahí mismo, Primera de Corintios, termino con este pasaje de Primera de Corintios. Aleluya. Primera de Corintios, bendito Dios, capítulo 16. Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 1 al 4 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, esto es Nuevo Testamento, mi hermano. Este Nuevo Testamento, o sea, en el Antiguo Testamento hablamos de la ofrenda de Abel y Caín y Abel. Hablamos de los diezmos que Abraham vino a hacer. Hablamos de Jacob que aprendió a diezmar. Pero hablamos también cómo Dios le dio una ley a Moisés en el monte Sinaí
para que le enseñara al pueblo a diezmar, para que temieran a Jehová. ¿Ok? Ahora vemos aquí que el apóstol Pablo le está enseñando a la iglesia de los Corintios que aprendan a sembrar, que aprendan a diezmar, que aprendan a ofrendar. Así que la palabra se sigue cumpliendo. La palabra no va a cambiar. La palabra no solamente era para el pueblo de Israel. Acuérdense que el apóstol Pablo le andaba predicando a los gentiles, a usted y a mí. Esta palabra es para nosotros. O sea que nosotros no podemos sacar lo que la palabra está escrita. Aleluya. Dice, Primera de Corintios capítulo 16, verso 1, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. O sea que en las otras iglesias el apóstol Pablo les venía enseñando lo que era diezmar y lo que era ofrendar. Entonces, ¿esto era para quién? ¿Para el pueblo de Israel solamente? No, para el pueblo de Israel y para los gentiles, para nosotros, para que aprendiésemos a diezmar, para que temiéramos a Dios. Y dice, mire, el apóstol Pablo es más específico todavía, dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Oiga, qué tremendo. Según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Les está enseñando dos cosas. Oiga, que cada uno de nosotros pongamos aparte de lo que ya ganamos en un sobre y lo tengamos ahí guardado y que demos, dice, conforme a lo que ganamos. O sea, según lo que usted ganó, de ahí usted va a sacar una parte y la va a poner en ese sobre y dice que la va a tener lista. O sea, que no va a esperar llegar a la iglesia a meterlo en el sobre para llenar la información y echarlo en el sobre. ¿Sabe por qué? Porque eso era lo que estaban haciendo los escribas y los fariseos. Les encantaba que vieran hacer eso. Les encantaba tener que miraran que ellos sí diezmaban. En una ocasión estaba el escriba y el fariseo y le empezó a decir: Señor, mira, yo ayuno 2 veces por semana, yo doy mi diezmo, yo doy mis ofrendas, pero mira esto no hace lo que yo hago. Empezó a jactarse, ¿verdad? Empezó a que lo reconocieran, que wow, que no deja de diezmar, no deja. El Señor dice: a mí no me interesa lo que tú estás dándome, porque lo que estás dándome no lo estás dando con amor, lo estás dando por arrogancia, lo estás dando por vanagloria, lo estás dando solo para que vean que tú me das, pero no lo estás dando con amor, como yo realmente quiero que lo hagas. Cuando usted lo da con obediencia, porque Dios manda que obedezcamos lo que aquí dice, que lo hagamos por obediencia y para que temamos a Él y para que entendamos que Él bendice al dador alegre. Dice aquí el apóstol Pablo, le enseña a la iglesia que lo que ganó durante la semana aparte en un sobre y lo tenga guardado para que cuando llegue el momento de ir a servir al templo lo tenga ya listo para que lo entregue. Mire que así de fácil lo explica el apóstol Pablo. Y mire qué tremendo lo que sigue diciendo. Y dice, para que cuando llegue, dice, no se recojan ofrendas. Mire, para que no se recojan ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiera designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestros donativos a Jerusalén. Y si fuere, dice, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. O sea, está hablando de una ofrenda que ellos iban a enviar, aleluya, a la iglesia, a los santos, donde había la necesidad. Pero primero le dice, aparten de lo que ganaron. O sea, no a última hora saquen lo que ustedes ganaron, no. Aparten un sobre lo que ganaron. Llévenlo a la iglesia. Lo primero que ganaron durante la semana que trabajaron. Mire qué tremendo cómo le explica la palabra del Señor. Aleluya. Pero voy a terminar con este pasaje que no lo quiero dejar pasar por alto. Aleluya. Bendito Dios, aleluya. El de Hebreos, aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Te adoramos, Señor, aleluya. Malaquías, bendito Dios. Mire qué tremendo este pasaje de Malaquías. Yo sé que este pasaje de Malaquías muchos lo usan, algunos, ¿verdad? Para tener que usar al pueblo de Dios, otros para hacerles entender el temor de Dios.
algunos para hacer que el pueblo entre en temor, pero esto no se trata para que entre en temor, sino para que entendamos que por obediencia el Señor lo manda, que tenemos que aprender a diezmar y a ofrendar. Mire, el Señor viene y le hace una reclamación aquí en el capítulo 10, verso 6, aleluya, de Malaquías, aleluya, le dice, bendito Dios, mire el tema de arriba, dice, el día del juicio se acerca, aleluya, dice, porque yo Jehová no cambio, dice, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Dios le hace una reclamación a Jacob, al pueblo de Israel, y le hace una reclamación y le dice, desde el tiempo de sus padres, desde el tiempo de la ley, yo les enseñé a que aprendiesen a diezmar y que aprendiesen a ofrendar. Pero ustedes me han desobedecido. Han venido haciendo lo malo ante mis ojos y es necesario que se vuelvan de sus malos caminos y empiecen a obedecer lo que yo les he enseñado. Entonces le pregunta, ¿en qué tenemos que volverlos? Y el Señor le dice, aleluya, ¿en qué tenemos que volverlos? Y dijo, mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Entonces el Señor le dice, ¿robará el hombre a Dios? Y hace una pregunta de signo de interrogación. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. ¿Qué venía haciendo el pueblo de Israel? Venía robándole a Dios. ¿En qué? En los diezmos y en las ofrendas. Y Dios le está haciendo una reclamación que era importante que se volvieran de sus malos caminos y aprendieran de nuevo a establecer los estatutos, mandamientos y decretos que ya Dios les había enseñado por medio de Moisés. Aleluya. Entonces dice, ¿en qué me habéis robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Oiga, ustedes, la nación toda, me habéis robado. ¿En qué? En los diezmos y en las ofrendas. Traed, ahora les da una palabra, traed todos. Primero les está hablando, les está reclamando que dejaron de hacer lo que ya se les había mandado hacer. Ahora le está diciendo, vuélvanse de sus malos caminos. Y le dice, aprendan a hacer esto. Traed todos los diezmos al alfolí, al templo, a la iglesia, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, dice, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, dice, y no os destruirá. El campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. Oiga, qué tremendo. Vuélvanse a mí, dice Jehová. Tráiganme los diezmos, traigan las ofrendas y verán si yo no cumplo mi palabra. Yo abriré la ventana de los cielos a favor suyo. Yo reprenderé al devorador de las finanzas, que es Satanás, que el Señor lo reprenda. Yo me encargaré, dice, que de cada cosa que tú comas seas prosperado. Yo voy a encargarme que en tu casa no haga falta la harina, que no haga falta el aceite, que no haga falta el pan. Pero primero dice, obedezcan. Tráigame a mí lo que me han robado. Yo no sé cuántos de ustedes han venido robándole a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han venido desobedeciendo lo que esta palabra los manda. Yo les acabo de leer pasajes, tanto como del Antiguo Testamento,
como en el Nuevo Testamento, que como los antes patriarcas, como Abraham, Isaac y Jacob, nos viene dando un ejemplo extraordinario, cómo ellos fueron bendecidos, cómo fueron prosperados, y luego cómo Dios rescata a Jacob, al pueblo de Israel, de manos de la esclavitud de los egipcios. El Señor los lleva a conquistar la tierra prometida, pero para ir a conquistar la tierra prometida, el Señor les está enseñando a que se vuelvan de nuevo al principio. ¿Cuál fue el principio? Lo establecido desde Caín y Abel, que según lo que usted trae, según lo que usted da y lo da conforme su corazón, conforme la voluntad de Dios, entonces dice que usted va a ser bendecido. Entonces, ¿qué pasó? El pueblo vino a desobedecer. Entonces Dios dice que se apartó de ellos porque empezaron a desobedecer, porque le estaban robando los diezmos y en las ofrendas. Pero por el Nuevo Testamento vimos nosotros que el mismo Señor Jesucristo reprende a los escribas y los fariseos que no deberían de dejar de diezmar, pero que cuando lo hicieran de la manera establecida, de la manera correcta, darlo con amor para Dios, obediencia para Dios, para que temamos a Jehová. Y otra cosa importante que leímos, que el mismo apóstol Pablo, siendo él el predicador de los gentiles, nos enseña a nosotros la importancia que tenemos que nosotros diezmar y ofrendar. ¿Para qué? Para que el Señor los bendiga, porque el Señor bendice al dador alegre, aleluya. Así que este ha sido el mensaje de esta preciosa hora, aleluya, con el tema que yo le traje, la importancia de diezmar y ofrendar. Trae bendiciones, aleluya. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja. La paz de Dios con cada uno de ustedes. Si esta palabra les fue de bendición, compártala, aleluya, para que el Señor, aleluya, lleve a cabo el propósito con aquellos hermanos que están esperando este consejo de la palabra de Dios, aleluya. Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo de mi parte y seguimos orando los unos por los otros, aleluya.